Muy buenas noches, mi nombre es Jesús García, voy a tener el honor de acompañaros el día de hoy en nuestra sesión, en nuestro webinar. Les recordamos, por favor, que nos ayuden con sus micrófonos apagados para poder continuar y llevarlo de una forma mucho más placentera para todos. El objetivo del webinar es invitar Como no a eres coaches liso, a si fuera ampliar su liso no tienes mirada sobre problema. el bienestar Creo que está apagado el micrófono, Jesús. Estás en mute, Jesús. Les pido una disculpa. Nuevamente, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Agradecemos su puntualidad y el haber atendido a nuestra invitación. Me presento nuevamente, mi nombre es Jesús García. Voy a tener el honor de acompañarlos en este webinar, cuyo objetivo es invitar a coaches a ampliar su mirada sobre el bienestar organizacional, comprendiendo su relación directa con el desempeño y la sostenibilidad y reconocimiento. El coaching como un espacio clave para habilitar cambios conscientes y sostenidos. El coaching suele centrarse en metas, resultados y desempeño individual. Sin embargo, en contextos de alta complejidad, esta mirada resulta insuficiente si no se integra en bienestar como condición para sostener el cambio en el tiempo. Hoy, el verdadero desafío no es solo alcanzar objetivos, sino hacerlo sin llevar a las personas al desgaste. En este webinar exploraremos una forma de comprender el bienestar, el desempeño y la sostenibilidad como un sistema interconectado desde aportes de la psicología positiva, la neurociencia y el coaching consciente. Reflexionaremos sobre qué condiciones internas y externas permiten que las personas piensen con claridad, regulen la presión y actúen con mayor conciencia. Más que ofrecer técnicas, este espacio busca abrir una conversación profunda con coaches y profesionales que desean acompañar en procesos de cambio con mayor responsabilidad, integrando bienestar y desempeño sin perder humanidad. Una invitación a revisar cómo acompañamos, qué sostenemos y qué impacto dejamos en las personas y en las organizaciones. Les voy a comentar a continuación, por favor, que la plataforma en la cual estamos trabajando, si me ven por favor con la siguiente diapositiva, es cómo vamos a estar interrelacionando en este webinar y es con la aplicación de Zoom, es en la cual estamos todos. Recuerden que en la parte inferior de su panel de control, donde está participantes, van a encontrar el chat para poder interactuar. Si tienen por ahí alguna pregunta, alguna aportación, este es el medio, por favor. De igual manera, en la parte de reacciones, sí me ayudan dándole un clic para que se vaya. Ah, la parte de interacciones para que por favor nos puedan ayudar. De la manera en que vamos a llevar este webinar es que vamos a estar, después de presentar a nuestro invitado, llevaremos la sesión y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que por favor lo tengamos y ahí nosotros vamos a ir tomando nota de lo que ustedes van a ir consultando. Dejo la palabra en la maestra Sandra Wilman, directora de acompañamiento. Oigan, pues muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes, ya casi noches. Bienvenidos a todos por estar acá. Gracias por estar acá y bienvenidos para este espacio de mucha reflexión, que yo sé que conociendo a Julio, como lo conozco, sé que aquí nos va a dejar bastante reflexivos, bastante inquietos con respecto a los desafíos que tenemos hoy en diferentes contextos para poder abordar el bienestar. Soy Sandra Whitman, directora de acompañamiento del Tecnológico de Monterrey, y es el área encargada de poder cuidar todo lo que tiene que ver con personalización, acompañamiento, mentoring, coaching en todos los diferentes journeys de desarrollo ejecutivo. Y desde mi dirección, pues pensamos que este es un programa que es absolutamente necesario en el mundo hoy, pero sobre todo este webinar que te uniste para poderlo escuchar, es para empezar a cuestionarnos cuál es nuestro verdadero rol, digamos, en diferentes escenarios en los que el bienestar está ahí inmerso. El último Gallup del 2025 que habla del estado emocional a nivel mundial, habla de algo que a mí me llamó la atención y es cómo las emociones negativas es la preocupación y el estrés las más frecuentes, digamos, en muchos contextos organizacionales. Y dice que están habitando de manera importante esta presencia en las organizaciones. Es como un pulso emocional global que realiza Gallup. Y lo que me llamó la atención es que habla de la famosa inestabilidad emocional mundial. Inestabilidad emocional mundial. ¿Esto qué quiere decir?
es que cada vez estamos más expuestos a escenarios en donde las emociones, digamos, no están siendo bien gestionadas. Y al no estar siendo bien gestionadas, pues hay un impacto en la productividad, en la creatividad, en el engagement, en el bienestar emocional, en el bienestar y psicológico, en la seguridad psicológica de los equipos. Entonces, pues creo que lo que vamos a recibir hoy de la mano de Julio es una invitación a reflexionar cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel, qué podemos hacer adicional o diferente desde donde estemos para que realmente asumamos el bienestar como un compromiso personal, sistémico, organizacional. Entonces, bienvenidos a todos, Julio. Gracias por regalarnos esta sabiduría y por invitarnos a estas reflexiones que seguramente nos van a dejar así como muy provocados. Muchas gracias, directora. Les voy a pedir un favor. em, Como ven, ahorita están apareciendo con un usuario todos Alejandro Prueba. Desconozco ahorita la razón. Comentan en el chat que no pueden cambiar o no pueden renombrarse. Si no pueden renombrarse, que es buscando el nombre en los tres puntitos del lado derecho, les voy a pedir que por favor en el chat me pongan su nombre completo. Solo pónganme ahí su nombre completo y ya ahorita veo cómo lo vamos ahí, sino para la cuestión de asistencia. Entonces, para que por favor me ayuden y revisamos cuál es el tema con esta situación, por favor. Y ya para que no quitar tiempo y darle ya continuidad y ya poder iniciar, es para mí un verdadero placer presentar a nuestro invitado del día de hoy. Entonces, por favor, ayúdenme cerrando, por favor, el micrófono, sus micrófonos. Muchísimas gracias. Es ingeniero por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, MBA por la UCLA Anderson School of Management. Cuenta con las credenciales PCC de la International Coaching Federation. Se ha formado en escuelas internacionales como Happiness Studies Academy, el Harman Institute Better Up y el Business Center de Fred Hotman. Gottman, perdón, ha ejercido como coach trainer y coach mentor para coaches profesionales en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Alemania. Su enfoque profesional está orientado en al desarrollo de competencias de liderazgo, formación de líderes, bienestar integral, desarrollo de hábitos saludables y coaching ejecutivo. Con más de 25 años de experiencia en consultoría, liderazgo y coaching ejecutivo, su trabajo integra estrategias, bienestar y desarrollo humano para formar líderes resilientes y con un impacto sostenible. Nuevamente les recordamos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, pónganme su nombre en el chat y ahorita vamos solucionando el tema que tenemos con la parte de los nombres. Y es un gusto para mí presentar a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Julio Lemen Meyer. Bienvenido y adelante con él. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Sandra. Y muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Que se abren, que se dan este tiempo para estar aquí y conversar sobre este tema, que desde mi punto de vista es un tema súper importante, muy importante, que es el bienestar integral, ¿no? Ya nos invitó a la primera reflexión Sandra con lo que fue compartiendo de lo que sale Gallup y creo que eso abre de manera maravillosa, ¿no? Esta conversación para poder profundizar un poquito más, sobre todo en poder conectar la parte del bienestar con cómo se conecta con, por ejemplo, nuestro ejercicio profesional como coaches, ¿no? Y para empezar, me gustaría como invitarlos a una reflexión. ¿Por qué el día de hoy, no? ¿Por qué el día de hoy tendríamos o tenemos que detenernos a hablar de bienestar en las organizaciones? No debería de ser algo tan natural, tan integrado en nuestra cultura, que ni siquiera tuviéramos que abrir un espacio para hablar sobre la importancia del bienestar. O sea, reflexionemos un poquito, ¿no? Es una reflexión que a mí me gusta hacer, porque al fin de cuentas somos humanos, ¿no? Sabemos intuitivamente que si tenemos mayor bienestar, podemos de alguna manera mucho más fácilmente dar lo mejor de nosotros. Por otro lado, también sabemos que estamos muchísimas horas en el trabajo, ¿no? Por ahí tenemos 8 o 10 horas en el trabajo y quizás la mayor parte de nuestro día esté ahí. No debería de ser como de alguna manera como súper intuitivo la parte de que todo esto debiera estar integrado, ¿no? En la forma en cómo lideramos, en la forma en cómo construimos a los equipos, cómo diseñamos el trabajo dentro de las organizaciones, pero desgraciadamente la realidad es otra.
Durante muchos años el bienestar ha sido como relegado, ¿no? A algo secundario, algo que es como un beneficio adicional que dan las organizaciones o un nice to have, ¿no? Como a veces lo decimos. Pero sabemos en este momento, ¿verdad?, que eso no es suficiente. Y conforme más pasa el tiempo y más tenemos información de todas estas investigaciones nuevas que están surgiendo sobre el bienestar y sobre el impacto que tiene el bienestar o la falta de bienestar en las organizaciones, pues sabemos que cuando el bienestar se descuida, de alguna manera no solamente impacta al individuo, sino que impacta a los resultados, ¿verdad?, de la organización. Es decir, impacta en la productividad, impacta en la creatividad, impacta en la innovación. Y de eso precisamente, pues es la invitación de reflexionar el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos como en una era diferente. De alguna manera, en los últimos años, ¿no? Es evidente que la mirada va cambiando. Eh, en las organizaciones hemos estado como muy enfocados en impulsar la productividad y muchas veces a conseguir productividad a costa de cualquier cosa, ¿no? Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces trabajamos a través de este espejismo de la productividad, a veces extraer y exprimir al máximo el recurso humano, hacer más rápido todo el tiempo, hacer más con lo mismo, más horas, más reuniones, más indicadores, estar conectado todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué deja eso, no? De alguna manera deja colaboradores agotados, distraídos, desconectados, con ansiedad, alto estrés, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el modelo, ¿verdad?, intenta optimizar estos indicadores y los resultados de negocio, pero por otro lado erosiona la energía de las personas. Y ese desgaste se convierte en un costo oculto de la operación. Y al final de cuentas, con todo esto, paradójicamente, todo esto juega en contra de los propios indicadores que estamos intentando impulsar. Y entonces estamos enfrente de una crisis bastante importante, que a mí me gusta llamarla la crisis silenciosa, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál es el costo de ignorar el bienestar? Por ejemplo, ¿no? Yo aquí traje algunos números como para iniciar la parte de la reflexión, porque creo que es importante tener datos duros cuando estamos hablando del bienestar y del impacto de las organizaciones. Pero, por ejemplo, el costo global de la rotación y la pérdida de la productividad que se asocia al bajo compromiso, se estima que cuesta más de 322 billones de dólares al año. Sí. Por otro lado, también sabemos que el 51% de los colaboradores reporta que sufrió algún tipo de burnout en el último año. Y estos son números del 2024. Si ustedes identifican algunos números que por ahí publicó Forbes el año pasado, habla de números que la verdad son bastante alarmantes. O sea, habla de números que, por ejemplo, en Estados Unidos, este año se están alcanzando números históricos de récord de burnout, hablan del un 66%, donde también hablan que las generaciones más jóvenes son las más afectadas, con porcentajes de 80-81% de burnout, ¿verdad? En los últimos números que está saliendo. Entonces, imagínense, ¿no? Estamos viviendo, como dice Adam Grant, estamos viviendo en una nueva pandemia, la pandemia de la languidez, de la renuncia silenciosa, de la falta de compromiso, ¿no? No sé si han escuchado esos términos, pero por ejemplo, cuando hablamos de languidez, es este espacio en los que se encuentran los colaboradores que no tiene que ver con estar en un espacio de florecimiento o sintiéndome que estoy dando lo mejor de mí en el trabajo y conectado con mi propósito, pero tampoco estoy en esta parte de depresión. Estoy en medio, así como surfeando, ¿verdad? Donde estoy desconectado emocionalmente con el trabajo y hago pues lo mínimo necesario para que por ahí no me corran. Y sabemos que cuando una persona está ahí, en ese estado de languidez, pues hay 6 veces más de probabilidad que se conecte con un episodio mucho más fuerte, por ejemplo, de una depresión mayor. Entonces, imagínense, todo esto es como si fuera como una bomba de tiempo, ¿no? En la que estamos viviendo. Y, y también cuando, por ejemplo, le preguntamos a las personas
si se sienten que están floreciendo en su trabajo, si están comprometidos, si se sienten como emocionados, entusiasmados. Solamente el 20% contesta que sí. Y cuando estamos hablando que contesta que sí, estamos hablando, por ejemplo, de una escala de 1 a 5 que contestaron un 4 o un 5. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes, o sea, tenga el mismo impacto que tiene cuando yo leo esto. 4 de 5 personas dicen no estar floreciendo en el trabajo. Imagínense todo el potencial que está perdido, que no están aprovechando las organizaciones. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Si 4 de 5 personas está desconectado y se está sintiendo en un espacio que no es de florecimiento, entonces podemos ver claramente que no es un problema individual o un problema de actitud o un problema de las nuevas generaciones, como a veces escuchamos a los líderes decir, ¿no? Claramente es un problema sistémico. Y entonces estamos hablando que la verdadera crisis de las empresas en este momento no tiene que ver con la productividad. Es una crisis que tiene que ver con la energía humana. Y en eso vamos a estar como profundizando un poquito, ¿verdad? Y si nosotros hablamos de eso y empezamos a reflexionar sobre todos estos números que estamos revisando, pues no es casualidad entonces que cuando nos enfocamos en impulsar el bienestar dentro de las organizaciones, ¿verdad? De una forma efectiva, pues tenga impactos muy, muy importantes. Entonces aquí traigo algunos ejemplos de los números que están por ahí publicados, ¿verdad? Y que tienen como evidencia y respaldo. Entonces, por ejemplo, sabemos que cuando los empleados tienen un alto compromiso, son 23% más productivos. Y además, ¿verdad? Muestran un 59% menos riesgo de rotación. Ajá. Ahora, cuando hablamos de rotación, imagínense todos los costos que eso conlleva para las organizaciones, ¿no? Seguramente ustedes lo han visto con sus clientes o en sus propias compañías, si trabajan internamente en una, pero se nos va el talento. Imagínense todo lo que tenemos que invertir en buscar nuevo talento, en atraer el nuevo talento, en competir con otras empresas para atraer un buen talento. Y ya que entran en el onboarding, en prepararlos, en poderlos de alguna manera cultivar para que vayan creciendo. Por ahí dice, y hay estadísticas, que cuando una persona nueva, un alto potencial de otra compañía entra a una nueva compañía, pasan hasta 5 años para llegar a ese alto potencial. ¿Por qué? Porque son 5 años donde la persona va aprendiendo las formas de la organización, los procedimientos, va haciendo esas conexiones sociales que son muy importantes para poder tener un alto desempeño. Ahora imagínense el costo tan grande que tiene, digamos, la rotación en las compañías y lo que significa el que haya un 59% menos de riesgo, por ejemplo, en rotación. Ujú. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estudios sobre los programas integrales y de bienestar corporativo, se reporta y que es el lenguaje que de repente a los coaches nos ayuda mucho cuando hablamos con organizaciones de poder llevar este lenguaje de retorno de inversión, ¿verdad? De cada dólar que invertimos en programas de bienestar, tenemos $3.27 de retorno de la inversión. ¿Verdad? En estos metaanálisis que de repente identifican un montón de programas, ¿verdad? Y se sacan como algunos promedios donde podemos decir que este es el retorno de inversión por cada dólar que metemos. Ahora, la clave es, ¿verdad?, que estos programas que se estudian, pues son programas bien hechos, programas integrales, programas profundos que van a las causas, que tienen seguimiento. Y por ahí me voy a adelantar un poquito, pero este seguimiento nosotros como coaches estamos especialmente preparados para acompañar a nuestros clientes en estos procesos de transformación. Entonces sabemos que el bienestar tiene un impacto real en la productividad, en la retención, en la resiliencia, ¿sí? Y el bienestar no compite con el desempeño, sino que lo sostiene. Y es algo que es muy importante poder observar y empezar a meter en las conversaciones con nuestros clientes en las organizaciones. Entonces, a mí me gustaría invitarlos que ustedes hicieran una pequeña reflexión, ¿sí? Y que empezaran a reflexionar y a pensar y a identificar algunas iniciativas de bienestar que ustedes han visto en las organizaciones. ¿Qué iniciativas de bienestar has visto que las organizaciones implementan con la intención de mejorar el bienestar? Y solamente tómense unos segundos e identifiquen 2 o 3 que ustedes tengan por ahí.
Y lo que los voy a invitar es que conforme vayamos avanzando en la conversación, ustedes vayan checando si estas intervenciones cumplen con algunas cosas que nosotros vamos a estar hablando y cuál es el impacto que tienen realmente en las organizaciones. Ujú. Porque muchas de estas iniciativas normalmente no tienen, o muchas de las veces no tienen el impacto que las organizaciones están esperando. ¿Y por qué fallan? ¿Por qué fallan estas intervenciones? Creo que es muy importante como reflexionar un poco en eso. Y entonces, tres de las características que de repente aparecen de por qué fallan, ¿verdad? Tienen que ver con, uno, con la fragmentación. Entonces son iniciativas aisladas que atacan síntomas, pero no causa, pero no la causa, ¿verdad? No la causa profunda. Entonces imagínense una de las cosas que ustedes pueden reflexionar sobre esto. Sabes que estamos muy estresados, tenemos mucha presión. Vamos hablándole a alguien que nos haga un team building el sábado, ¿verdad? Para que todos nos relajemos, ¿no? Entonces, implementaciones fragmentadas que de repente no tienen un impacto de fondo, que nos pueden servir en ese momento, pero que no cambian la realidad de la organización hacia adelante. Entonces, muchas de ellas también son superficiales, ¿no? Entonces, se lanza el mes de la salud, por ejemplo, en la organización, donde vamos a dar ciertas pláticas, ¿verdad? Pero llego al día siguiente y las cargas de trabajo, la presión y la exigencia sigue igual que siempre, ¿no? O algunos programas para concientizar, digamos, a las personas de la importancia, por ejemplo, del descanso, del sueño, de la recuperación, ¿verdad? Y ahorita me vino a la mente uno de mis clientes, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre, ¿sí? Pero de repente la cultura a la que regresa el colaborador después de esas pláticas, pues es una cultura donde se premia el quedarse muchísimas horas en la organización, como si fuera esta medalla de compromiso, de ponerse la camiseta, ¿no? Cuando se espera, ¿no? Que el mensaje, el líder, el jefe les está mandando WhatsApps y correos a las 10, 11 de la noche, sábados y domingos, y esperan que les contesten en ese momento porque es como estamos comprometidos y nos ponemos la camiseta aquí en la organización, donde se espera que las personas no se desconecten 24/7 de la organización. Y entonces, esta disonancia que de repente sucede entre la cultura de las organizaciones y estas intervenciones a veces genera más daño de lo que se está buscando, en contra de los beneficios que se están buscando. Genera muchas veces muchísimo cinismo en las personas, ¿verdad? Porque las personas pueden observar el doble discurso que hay entre la cultura y entre lo que hacen estas intervenciones. Entonces, por ahí alguien decía, poner manzanas en la cafetería no quita el estrés crónico, ¿no? Entonces, es importante tener como esto en mente. Entonces, la mayoría de las intervenciones actúa sobre síntomas y nosotros como coaches sabemos que lo que actúa como síntomas normalmente no tiene mucho impacto profundo. Y es donde los coaches empezamos a invitar a hacer una conversación mucho más profunda. Y entonces, ¿cómo podemos, como coaches, acompañar a nuestros clientes a crear condiciones donde el bienestar integral pueda realmente emerger y se pueda sostener en el tiempo? Y esto no es algo nuevo para ustedes. Es algo que trabajamos todo el tiempo como coaches. Sabemos y estamos utilizando aquí esta figura que normalmente utilizamos, ¿verdad? Que muy utilizada, la parte del iceberg, donde la parte visible, que son los síntomas, lo que está viviendo la organización y los colaboradores, los podemos ver, pero de repente alguien que no tenga esta escucha, esta visión entrenada, que pueda observar que abajo del iceberg hay cosas que están sosteniendo estos resultados, como los comportamientos o los mindsets. En una organización hablamos de los procedimientos, de las formas, de las políticas, de las conversaciones y la cultura de la organización. Y como coaches nosotros trabajamos y nos enfocamos, nuestro trabajo es a nivel de comportamientos y a nivel de mindsets. Y es donde logramos que la transformación se pueda dar y sea sostenible en el tiempo. Y recordando siempre que es algo que también
como coaches lo tenemos todo el tiempo en la mente, que todo esto sucede, no es aislado, sucede dentro de un entorno y un contexto que está impactando directamente lo que es posible o no es posible que suceda en ese entorno. Entonces, con esa mirada podemos ampliar nuestra forma de poder intervenir y acompañar a nuestros clientes a que diseñen, digamos, contextos mucho más adecuados para que el bienestar pueda emerger. Recordando esto, ¿no? Que los sistemas complejos no responden a intervenciones aisladas, responden a un rediseño estructural de condiciones y de contexto profundo. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que realmente mueve el desempeño y el bienestar del trabajo? Y aquí yo traje algunas que están soportadas por evidencia, por la investigación, que es algo que vamos a hablar un poquito también más adelante, la importancia de la evidencia para nuestra profesión como coaches profesionales, ¿verdad? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la salud mental y el bienestar emocional es muy importante, el bienestar físico, la energía sostenida, el propósito, significado, alineación de valores. Sí, como colaborador siento que mis valores personales, lo que es importante para mí, está alineado a lo que yo hago en mi trabajo y cómo está alineado a los valores que comunica la organización. Sí, hablamos también de la conexión social. Una de las variables que es mucho más importante, es de las variables más importantes según, digamos, la investigación y la evidencia, y cómo, por ejemplo, la organización puede o no puede generar una cultura donde yo me sienta que pertenezco, ¿verdad? Que me sienta incluido, que me sienta en un espacio de seguridad psicológica, donde me pueda mostrar auténticamente, donde no tenga miedo de hablar. Ajá, que pueda hablar y mostrarme sin sentir que voy a ser criticado o lo van a usar en mi contra más adelante. Y el diseño de trabajo que impulsa la autonomía, la reflexión y la recuperación en entornos altamente retadores y de estrés alto, ¿verdad? La recuperación es bastante importante. Entonces, dentro y basado en estas investigaciones y en la evidencia, hay modelos que nos ayudan a acompañar mejor a nuestros clientes. En este caso, pues yo traigo aquí para compartirles esta parte del modelo Spire, donde identificas, el modelo Spire es un modelo o es un metamodelo de diferentes modelos de bienestar que identifica 5 dimensiones que están aportando, digamos, al bienestar o al sentido de bienestar de una persona o de un sistema, y que son modelos que nos ayudan a poder acompañar mejor a nuestros clientes, y si estamos haciendo, acompañando en una co-creación de una intervención directa a las organizaciones, nos puede ampliar la mirada para empezar a observar diferentes aspectos. Como la analogía que de repente utilizamos es que si volteamos a ver el sol directamente, quizás nos deslumbramos, pero si lo dividimos, si dividimos la luz, por ejemplo, en los colores primarios del arco iris, ¿verdad? Y los podemos observar y jugar con ellos y combinar, podemos generar un montón de matices y de colores. Y un poquito es la analogía que nos puede ayudar a entender el modelo Spire. Todas estas dimensiones son muy importantes. En la dimensión espiritual, la dimensión del bienestar físico, bienestar intelectual, bienestar relacional y bienestar emocional. ¿Y cómo se ve esto, no? Ahorita estamos hablando de un modelo, un metamodelo de bienestar, pero ¿cómo se ve esto en una organización? Cuando hablamos de una organización específicamente, ¿cómo se ve el bienestar espiritual? Ahí estamos hablando, por ejemplo, del propósito, del significado, de la alineación con valores, del enfoque en fortalezas en la cultura de la organización. El bienestar físico, estamos hablando de la energía sostenible, de la gestión de energía, de la recuperación, del permiso que hay para abrir espacios para recuperar mi energía y gestionarla de esa manera. ¿Cómo manejo el estrés? Y cómo la cultura de la organización me permite manejar efectivamente el estrés o me lo obstaculiza, como los ejemplos que estuvimos hablando. Y luego hablamos del bienestar intelectual, de la curiosidad, del aprendizaje constante, de sentirme que estoy creciendo dentro de la organización en capacidades, en competencias, en conocimiento.
cómo me puedo conectar con este espacio de aprendiz vitalicio, ¿no? Que también es fácil identificar desde el espacio del coaching. Hablamos también del bienestar relacional, que como dijimos es uno de los más importantes, que habla dentro de la organización de pertenencia, habla de seguridad psicológica, de calidad de vínculos. Habla, por ejemplo, de cómo me siento importante o no dentro de la organización. ¿Sí? Habla, ¿importo o no importo? Si me voy el día de mañana, ¿alguien me va a extrañar o no me va a extrañar? Ese sentimiento tiene que ver con el bienestar relacional. Y lógicamente, algo que también estamos muy familiarizados, el bienestar emocional. Este autoconocimiento emocional, la regulación, el permiso dentro de las organizaciones para poder mostrar diferentes emociones y abrazarlas. Ajá, el permiso para ser humanos dentro de de estas dinámicas de alto reto. Ujú. Entonces, todas estas dimensiones juegan dentro del espacio del bienestar y nos pueden ayudar a poderlas ver de forma separada, pero al mismo tiempo, sí, siempre tener esta visión sistémica donde sabemos que todas estas dimensiones están interconectadas, son interdependientes. Cuando se mueve una, se mueve todo el sistema. Cuando descuidamos una, impactamos a todo el sistema, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a desarrollar esta visión sistémica y la empezamos a entrenar, algo que también como coaches normalmente hacemos a través de nuestro crecimiento personal, ¿verdad? Empezamos a ver cómo el sistema se empieza a mover y ¿qué nos permite eso? Nos permite tener una visión mucho más amplia, una escucha mucho más profunda para acompañar a nuestros clientes para identificar esas palancas que cuando las movemos empieza a mover todo el sistema. Porque lógicamente no trabajamos en todo al mismo tiempo. Aquí estamos viendo un montón de cosas que impactan el bienestar, pero cuando trabajamos desde el bienestar con nuestros clientes, con esta mirada sistémica, empezamos a identificar cuáles son estas palancas que cuando las empezamos a mover, todo el sistema se empieza a beneficiar de eso. Y esto tiene que ver con un entrenamiento de mirada sistémica en este acompañar, ¿verdad? Del bienestar hacia adelante. Entonces, nada más como siempre tener esa visión de que todo esto está interconectado, no es algo que esté separado uno de otro, ¿no? Y recordar que al final de cuentas, ¿verdad? El sistema produce lo que está diseñado para producir. Y eso también nos ayuda a observar cómo está el sistema, cómo se está moviendo y qué es lo que naturalmente va a producir esto allá afuera, ¿verdad? Entonces, desde esta mirada, ¿qué es el bienestar integral? Entonces, el bienestar integral es este equilibrio dinámico entre dimensiones interdependientes, ¿no? A través, utilizando este modelo SPIRE, que sostiene varias cosas, que es importante identificarlo. Sostiene florecimiento, que tiene que ver con un funcionamiento óptimo. O sea, no estamos hablando de ausencia de malestar, sino estamos hablando de generar contextos de funcionamiento óptimo de las personas y de los sistemas humanos, ¿verdad? También sistemas que se adapten rápidamente a los retos y que puedan tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Entonces, a mí me gusta hablar o entender esta parte cuando cuando trabajamos con organizaciones y algo que les hace mucho sentido a ellos es hablar de esta intersección entre el alto desempeño y el bienestar, porque la intersección entre esas dos nos permite tener un alto desempeño sostenido en el tiempo, que es el factor que muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que no podemos estar al 130 todos los días. Y muchas veces las culturas de las organizaciones impulsan eso. Entonces, el bienestar integral es holístico, es multidimensional, está interconectado. Estamos buscando armonía, no perfección, un equilibrio dinámico, no estático, y nunca va a poder ser estático. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando en ese equilibrio dinámico, ¿verdad? De acuerdo a cómo cambian los contextos, nuestras prioridades, los retos, lo que estamos enfrentando. Y está enfocado a florecer, al funcionamiento óptimo del humano dentro de algún sistema, ¿verdad? Entonces,
Para esto, para poder acompañar de una forma efectiva todo esto, es muy importante como coaches que tengamos un conocimiento profundo de cómo el bienestar se gesta. Y algo que nos agrega mucho valor es todo el conocimiento que está saliendo en los últimos años de la evidencia, de las investigaciones y y de las diferentes disciplinas que estudian el comportamiento humano en estados óptimos o el desempeño óptimo en los sistemas humanos. Entonces, por ejemplo, aquí traigo tres, pero no son los únicos. ¿Sí? ¿Qué nos dice la neurociencia de eso? ¿Cómo nos podemos apoyar en todo lo que ha investigado la psicología positiva en los últimos años? O sea, hay un mundo de información muy valiosa ahí en la parte de la psicología positiva. Nada más como dato así rápido, por ejemplo, la psicología positiva, pues se lanzó por ahí en 1999, por ahí más o menos, cuando sacamos por esas fechas, y hay un estudio que empezó a cuantificar cuántos estudios enfocados a el funcionamiento óptimo de los humanos había por año. Y por ahí, por esos años, había aproximadamente 2 estudios publicados al año. Para el año 2021, con todo el desarrollo de la psicología positiva, en el año 2021, había aproximadamente 740 estudios publicados y ha crecido todos los años. Ahora, sumémosle a eso el poder que nos da la inteligencia artificial para avanzar en este tipo de estudios, va a haber una maravillosa información de cómo funcionamos como humanos que puede a los coaches hacernos mucho más poderosos al acompañar a nuestros clientes. Ajá. No porque enseñemos o porque digamos o porque demos consejos, sabemos que no es así, pero podemos acompañar con mucho mayor criterio profesional y una mirada mucho más amplia, porque podemos tener las distinciones necesarias que están basadas y sostenidas en la evidencia. Sí. Otra de las disciplinas muy importantes, por ejemplo, el comportamiento de hábitos, la ciencia del cambio de comportamiento, la generación de hábitos, etcétera. Porque cuando hablamos de bienestar, como es algo que trabajamos todo el tiempo, se basa mucho en generar estructuras, en generar rituales, hábitos que me permitan a mí sostener el bienestar en el tiempo. No estamos trabajando como normalmente a lo mejor podemos estar trabajando en alcanzar un objetivo y ahí se acaba. Nuestros objetivos se vuelven más de construir las condiciones para que el bienestar florezca y pueda ser sostenido en el tiempo. Entonces, estas disciplinas de alguna manera nos permiten comprender cómo el bienestar se construye y se sostiene. ¿Y cómo se conecta todo esto al coaching de bienestar? Bueno, seguramente ustedes ya están trabajando con bienestar, están trabajando con sus clientes y de repente están trabajando en temas como la resiliencia, como el manejo del estrés, la alta presión que tienen en las organizaciones. Quizás se sienten desconectados con el propósito o la motivación, o hablan con líderes de cómo motivar a sus equipos, ujú, cómo estar creciendo dentro de la organización, etcétera, etcétera. Y todo esto está conectado a la parte del bienestar. Ajá. Y los coaches, a mí me parece que estamos especialmente preparados para generar los contextos que faciliten el desarrollo de estos sistemas de bienestar de alguna manera, por decirlo. Entonces, estamos entrenados y somos muy buenos generando estos contextos de confianza, estos espacios de reflexión para que nuestros clientes se observen, ¿verdad? Para que puedan reconectar con con los valores, con lo que es importante para ellos. Ujú. Para abrir estos espacios de autoconocimiento. Y todo esto son espacios ideales para que el aprendizaje y la transformación de nuestros clientes se pueda dar. Y cuando además integramos a esa parte, a todas estas competencias que ya traemos, integramos un conocimiento profundo del bienestar integral, basado en evidencia, a mí me parece que amplificamos nuestra capacidad de acompañar a nuestros clientes, ¿no? A construir deliberadamente esta parte, estos hábitos, estos comportamientos, a cultivar los mindsets que nos permiten tener más bienestar en el tiempo. Y ahí es donde creo que esta convergencia se hace indispensable,
¿verdad? Con lo que están viviendo las organizaciones en este momento. Entonces, hablemos un poquito del coaching de bienestar integral. El coaching de bienestar integral y haciendo como una integración de todo lo que hemos platicado, nos permite leer sistemas, no solo trabajar a nivel individual, ¿verdad? Nos permite acompañar a nuestros clientes a diseñar las condiciones y los contextos, que les permita generar estructuras de vida que les permitan sostener el bienestar en el tiempo. No solamente trabajar con metas específicas. Ujú. Nos permite integrar diferentes dimensiones, no solamente trabajar fragmentadamente. Y nos permite sostener el cambio conductual basado en lo que sabe la evidencia y las diferentes disciplinas que alimentan de alguna manera este conocimiento para que podamos mirar de forma mucho más amplia. Y todo esto, pues lógicamente sosteniendo lo que nosotros como coaches valoramos mucho, la autonomía de nuestros clientes y generando estos contextos de confianza y de seguridad psicológica en nuestras conversaciones, ya sea uno a uno o con grupos o con sistemas que permitan que esto sea posible, ¿no? Entonces, bueno, antes de terminar, ¿verdad? Porque por ahí ya estamos como en tiempo. Antes de terminar, me gustaría compartir algunas ideas, como hacer un pequeño resumen para que ustedes se lo puedan llevar, ¿no? Como una invitación de lo que estuvimos platicando el día de hoy. Lo primero es esta idea de que la mirada ha cambiado, ¿no? Ante esta dinámica tan cambiante que están viviendo las organizaciones. Es muy importante integrar la conversación del bienestar integral, ¿verdad? Con nuestros clientes organizacionales y también a nivel individual. Y esta conversación la debiera de vivir en el más alto, digamos, en el más alto liderazgo de las organizaciones, porque se tiene que convertir en una conversación estratégica de las organizaciones. Ujú. Entonces, el segundo es como recordar que no basta con estas intervenciones aisladas y puntuales, que necesitamos construir estas condiciones idóneas, ¿verdad? Para que las personas puedan florecer y mostrarse en su mejor versión. Ujú. Por ahí otra idea, ¿no? A llevarnos es que no es necesario intervenir en todo al mismo tiempo, pero que con una mirada sistémica podemos identificar estas palancas específicas que nos ayuden a transformar todo el sistema, ¿no? Con esta idea de que pequeñas intervenciones sostenidas en el tiempo, ¿verdad? Tienen un gran impacto. Y sobre todo, que es, digamos, el mensaje creo que más importante del día de hoy, que como coaches profesionales estamos en una posición privilegiada para acompañar a nuestros clientes a construir más bienestar en su vida y en los sistemas que participan, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias y por ahí vamos a entrar ahorita en un espacio de preguntas que nos va a ayudar Jesús ahí a coordinar, porque me gustaría mucho escuchar si tienen alguna pregunta o alguna reflexión de esto que hemos estado hablando. Muchas gracias, profesor. Y sí, tenemos por aquí dos. La primera es de Francisco Reina. Entiendo que al tener el individuo es más coherente en su día a día. Ujú, ujú. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso que comenta, ¿no? Y yo solamente agregaría que es importante pensar sobre el equilibrio como un equilibrio dinámico, ¿no? Que no estamos buscando porque de repente parte de lo que podemos pensar es pensar en un equilibrio perfecto, ¿no? Del cuánto bienestar, digamos, espiritual, físico, etcétera. Va a ser un equilibrio dinámico de acuerdo a lo que estamos viviendo, etcétera. Y es importante como tenerlo en mente. Pero definitivamente cuando vivimos desde esas estructuras y desde esa intención nos permite ser más coherentes. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias Gracias, por profesor. este comentario. ¿Qué diferencia existe entre coaching de alineación y equipos de este coaching y este coaching? Perdón, no entendí la pregunta. Sí. Dice, ¿qué diferencia existe entre coaching de alineación de equipos y este coaching? Ujú, ok. Bueno, coaching de alineación de equipos, voy a suponer que estamos hablando de coaching de equipos, ¿no?
que está enfocado a cómo el sistema de un equipo puede funcionar de manera óptima para los propósitos del equipo. Entonces, creo que hay muchas cosas comunes, pero cuando hablamos de bienestar estamos hablando del funcionamiento óptimo de los sistemas a nivel como general. Eh, Hay muchas coincidencias. Creo que una de las coincidencias es la mirada sistémica. Cuando trabajamos en coaching de equipos, estamos trabajando también con una mirada sistémica, cómo se mueve el sistema, cómo se dan las interacciones, quién tiene poder dentro de la conversación, cuáles son los acuerdos que tiene el equipo para funcionar de manera óptima, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos acompañando estos procesos de bienestar, por ejemplo, a nivel sistémico, pues estamos cuidando, estamos viendo el sistema y estamos viendo qué condiciones genera el sistema para que el bienestar pueda florecer. Y eso puede aplicarse a cualquier tipo de objetivo que traigan, digamos, los equipos, ¿no? Entonces, creo que está muy relacionado. Creo que la diferencia es este conocimiento profundo de cómo el bienestar se gesta. Eh, Como adicional, ¿no? A esto que estamos hablando, de repente, mm, eh, la, la, la profesión del coaching y todo este conocimiento del bienestar ha sido como paralelo. Más o menos, si ustedes ven, las mismas fechas se van consolidando las dos disciplinas de forma separada, pero en algún momento están convergiendo. ¿Sí? Entonces, yo creo que hacia el futuro, todos los procesos de coaching cada vez más van a tener una base sólida en evidencia y basados en investigación. ¿Por qué? Porque es información valiosísima. Y si se fijan, hace unos años, la International Coaching Federation puso como uno de sus eslogan, de ese año, puso el arte y la ciencia del coaching, haciendo explícita esta intención de que las dos pudieran converger para que podamos acompañar de una forma mucho más efectiva a nuestros clientes. Entonces, como que hay que tener eso también en mente, porque de repente yo recuerdo hace años, ¿verdad? Había como una separación. Como decía, sabes que como coaches somos artistas de la conversación y de generar estos espacios y el acompañamiento y construimos y no necesitamos saber, necesitamos estar presentes. Ujú. Ahora, eso yo creo que sigue siendo muy válido. Pero ahora, el poder tener también este conocimiento, estas distinciones basadas en la evidencia y la investigación, nos permite tener mucho más impacto como coaches, porque nuestra mirada se hace mucho más grande. Nos permite hacer preguntas mucho más, abrir espacios de reflexión donde realmente importa. No sé si eso haga sentido. Entonces, hacia adelante, las dos profesiones, las disciplinas van a empezar a converger, porque al final de cuentas, el bienestar es parte integral del coaching. Ujú. Muchas gracias, profesor. Una última pregunta y para ya tampoco quitar el tiempo que ya tenemos destinado para la sesión. ¿Cómo reaccionan las empresas? ¿Entienden esta necesidad de equilibrar un bienestar costoso versus una rotación de personal? Qué buena pregunta, ¿no? Como todas las anteriores. Creo que tenemos retos importantes de empezar a hablar, de empezar a abrir ese tipo de conversaciones. Ahora, cada vez más tenemos más evidencia para hacer un caso de negocios para las empresas. Y esto está en este momento, está en todas digamos, los congresos de recursos humanos, congresos de lo importante para las empresas en la parte estratégica. Este tipo de conversaciones ya se está dando. Entonces, cada vez está siendo más fácil y está siendo más reconocido del impacto que tiene el no meter la parte de bienestar en la conversación estratégica de las organizaciones. Entonces, me parece que es una gran oportunidad para nosotros de lo que se está dando. Sin embargo, sí hay un reto, ¿verdad? Sí hay un reto de abrir estas conversaciones y que eso se vaya permeando. Ujú. Entonces, por ejemplo,
un ejemplo, en el año pasado, en Oaxaca, no sé si es un congreso de la parte de felicidad, etcétera, que existe cada año. eh, Hubo una presentación donde se presentaron números bien interesantes y lo que presentaba esta persona, sí, presentaba un análisis, sí, del rendimiento en la bolsa de las empresas que tienen mayor niveles de satisfacción, ¿verdad? Entonces lo que hacen mayores niveles de bienestar, perdón, es lo que debí de haber usado, mayores niveles de bienestar. Entonces ellos hacían como este análisis, cuáles son las empresas con mayor bienestar. Hicieron un grupo como si fuera el S&P 500, ¿no? Así como un índice, y lo agregaron y lo midieron en el tiempo. Y consistentemente en todos los años, estas empresas con mayor bienestar, ajá, fueron o tuvieron mejores resultados en valor, por ejemplo, en la bolsa, que sus referencias. Entonces, este tipo de información que habla directamente a lo que le importa a los, digamos, a los directivos, a la alta dirección, etcétera. Entonces, cada vez va a ser más fácil la conversación. Sin embargo, sobre todo por acá en nuestros mercados, sí hay un reto para poder hablar de esto. Y es por eso que es muy importante que tengamos la base, ¿verdad?, de evidencia y de los números que podamos llevar y compartir con nuestros clientes. Ujú. Muchas gracias, profesor. Agradecemos porque entendemos que el tiempo ya lo tenemos aquí encima. Los comentarios que tenemos aquí adicionales y preguntas se los haremos llegar. No sin antes agradecer al profesor por compartir su conocimiento y su experiencia para todos. Yo creo que nos deja un gran conocimiento.